Buenas tardes, bendiciones hoy, mis amados, amados del Señor, amados de Jesucristo. Mi anhelo es que el Señor los tenga en el hueco de su mano. Por favor, atendamos el llamado del Señor. Hoy, día del Señor, puede ser domingo, puede ser sábado, puede ser el día que tú dispongas para el Señor, y de hecho deben ser todos los días, no nada más uno, pero pues tenemos discusiones en la iglesia del Señor acerca de que si es el sábado o es el domingo. Ya hemos predicado un poquito acerca de eso, pero hoy vamos a tocar un tema que el Señor nos da muy importante y le hemos puesto por título: no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón hoy. Hoy es un día importante, muy importante, porque Dios viene a tu encuentro. No endurezcas tu corazón. Vamos a ir a la escritura. Tengo Reina Valera aquí. Vamos a abrir en Hebreos 3. Hebreos 3. Versículos del 7 al 19. Si tienen ahí en la mano su Biblia, pues ábranla, y si no, escúchenla. Después la repasan, por favor. No se queden nada más con la palabra. Vuelvan al texto, repásenlo, medítenlo, métanlo en su alma y en su corazón. Dice así, amén. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz. Fíjense bien, otra vez. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Por segunda vez vuelve a decir el Señor las mismas palabras. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ay, ay, ay. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo,
sino que aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hasta ahí, hasta ahí. Subrayen su Biblia, subrayen todo el texto del versículo 7 al 19. Entonces el Señor te dice, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Hoy el Señor te está llamando. Tienes dos alternativas: oír su voz o cerrar tus oídos, tapártelos y endurecer tu corazón. El versículo 8 es el punto central aquí, por eso le pusimos el título, no endurezcáis vuestros corazones. Y hace un ejemplo citando el pasaje de la provocación y la tentación durante el éxodo, durante la salida de la esclavitud del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Fíjense qué tremendo. Vámonos por partes. El contexto lo vamos a encontrar en Éxodo, precisamente, en Éxodo 17. El reclamo fue en el versículo 7, pero lean, vamos a leerlo. Éxodo, yo sé que a lo mejor me alargo un poquito, pero es importante. Éxodo 17, vamos a leer el contexto y el título ahí se llama Agua de la Roca. Vamos a leer el 17 del 1 al 7, son 7 versículos nada más, no es gran cosa, y nos regresamos a nuestro texto base de hoy, que es Hebreos 3. Dice así el versículo 7 de Éxodo, agua de la roca, amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, fíjense bien, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba,
Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no? Entonces aquí en Hebreos, regresamos a Hebreos y fíjense que nos manda hacia allá y nos dice, no endurezcas, dice Dios, no endurezcas tu corazón como lo hicieron vuestros padres allá en el desierto, en ese lugar de Meriba, ¿verdad? O de Oreb. Es muy citado, es muy conocido este pasaje donde lo acabamos de leer. El pueblo murmuró, se quejó. Entonces, ve tomando nota ahí, por favor. No endurezcas tu corazón, número 1. Versículo base es el versículo 8, no endurezcas tu corazón. Y te regresa al 7 y dice, si oyeres su voz. Hoy el Señor está hablando a la humanidad, al mundo entero. El mundo entero está totalmente ahorita en ansiedad, en preocupación, en desesperación algunos por este asunto del COVID-19. Y el Señor te dice, no endurezcas tu corazón, como lo hizo mi pueblo, como lo hizo el pueblo de Israel allá en la salida del Éxodo. No endurezcas. Si oyeres mi voz, dice el Señor. Si oyeres la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Saludos, primo Quique. No endurezcas tu corazón como lo hicieron allá, ¿verdad? Acabamos de leer el pasaje. El pasaje pues va mucho más allá de eso. Es un asunto delicado. Finalmente dijo Dios, les voy a mostrar quién es Dios, quién soy yo, porque el pueblo dudó, dijo, pues quiero ver. Igual que Santo Tomás le dijo a Jesucristo, pues quiero ver para creer. Y entonces Jesucristo le dijo, aquí estoy, mira, resucitado. Y Tomás dijo, pues no sé, creo que eres un fantasma, no creo. Y miren que Tomás estuvo cara a cara con Jesucristo. Y cuando Jesucristo se le presenta resucitado, Tomás duda. El pueblo de Israel viendo el poder, la manifestación de Dios, la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Lo mismo que tiene hoy para ti, para mí, para todo el mundo. Dios no ha cambiado, dice la Escritura, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El amor de Dios sigue latente. El problema es que nosotros ponemos a prueba a Dios como lo hizo Israel ahí. Y entonces dudaron, murmuraron primero contra su líder, contra el ungido, que es Moisés. Y todos sabemos lo que hizo Moisés. Moisés fue escogido por Dios para libertar a su pueblo. A su pueblo. ¿Y sabes qué hace hoy Dios? Mandarte al ungido de Dios que se llama Jesucristo para libertar igual a su creación. Ya no es el pueblo de Israel, ahora es todo el mundo. Dios mandó a Jesucristo a libertar. Pero el problema está en que murmuramos y ponemos a prueba y tentamos, dice ahí, a Dios. Fíjense qué tremendo. Vámonos versículos por versículo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, fíjense bien, el Espíritu Santo hablando, hoy te habla el Espíritu Santo. Esta palabra que yo traigo es por parte del Espíritu Santo y es por parte de Dios, porque sabes perfectamente que el Espíritu Santo es la persona de Dios que mora o que habita hoy en la tierra. Porque tanto la primera persona de Dios como la segunda no están en la tierra ya. El Padre está sentado en su trono y el Hijo está a la diestra. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos está guiando hoy a toda verdad. Y dice,
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres la voz de Dios a través del Espíritu Santo, y cuidado con los falsos profetas, porque hay muchos, entonces tú no debes escuchar sino la voz de Dios. Ahí tenemos un tema importante, cómo escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no la puedes escuchar si no entras en el aposento alto, si no te quitas el calzado. Estoy recitando palabra de Dios, versículos bíblicos. ¿Qué es quitarse el calzado? Cuando Moisés precisamente subió al monte Sinaí para recibir instrucciones de Dios y para recibir las tablas de la ley, Dios le dijo: el lugar al que vas a entrar, lugar santo es. Quítate el calzado. Entonces, condiciones para escuchar la voz de Dios. Por eso el mundo no escucha la voz de Dios. Primera condición, quitarse el calzado. ¿Qué es quitarse el calzado? Pues quitar todo estorbo, todo aquello que te impide estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Traducido, pues el pecado. Y tú sabes a lo que me refiero. El pecado nos separa de Dios. Entonces tienes que hoy doblar rodilla, postrarte ahí donde estés. No dejes para mañana lo que tienes que hacer ahorita. Postrarte de rodillas, agachar tu cabeza, pedir perdón a Dios, pedirle que te perdone, porque el pecado te separa de Él. Y entonces de esa manera, habiendo pecado en nuestras vidas, no podemos escuchar la voz de Dios. Ahí está la receta. No endurezcas, si oyeres hoy su voz. Entonces, para que oigas la voz de Dios, primero, póstrate, pídele perdón a Dios, dile: perdóname Dios porque he pecado. Y mucho. La humanidad ha pecado y mucho. Y sigue pecando. El problema está en que si no hay un reconocimiento y si no hay un arrepentimiento, no puedes escuchar la voz de Dios. Porque Dios no puede estar en un lugar donde no haya santidad. Por eso le dijo a Moisés: el lugar donde vas a entrar, lugar santo es. Estaba la presencia de Dios, era la zarza ardiente que estaba ahí en el monte Sinaí, y Moisés iba a entrar a la presencia de Dios. Y entonces Dios le dijo: quítate el calzado. El calzado simboliza que trae la mugre de afuera. O sea, ¿estamos entendiendo? Estamos cargados de cosas que no le agradan a Dios. Eso es quitarse el calzado. ¿Cómo lo vas a quitar? Pues como te acabo de decir, reconociendo y arrepintiéndote y pidiendo perdón. Entonces, si oyes hoy su voz, hoy vas a oír su voz de Dios. Porque dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y entonces nos hace una referencia a aquel tiempo donde el pueblo fue libertado. El pueblo vio la magnificencia de Dios. Después de estar 400 años el pueblo de Dios cautivo, esclavizado en Egipto, Dios escuchó la voz, Dios escuchó el clamor de ellos. Y entonces fue cuando Dios escogió a este ungido, que es Moisés. Eugenia, buenas tardes. Bendiciones. El ungido de Dios en ese tiempo fue Moisés. Moisés, fíjese, le da una comisión enorme a Moisés, que es la de llevar al pueblo a la libertad. Esa es la historia del Éxodo, realmente. Es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud hacia la tierra prometida. Aquí vemos un resumen
Y ahorita lo vamos a ver. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ya lo vimos. ¿Qué pasó? Que tuvieron sed. Ahí lo acabamos de ver en Éxodo 17. Tuvieron sed, el pueblo tuvo sed. El pueblo iba en el desierto. ¿Tú sabes lo que es el desierto? ¿Lo puedes entender? Pues es un lugar donde no hay agua. Y hay un calor extremo. Y en la noche hay un frío extremo. Y sus provisiones que traían de Egipto se les terminaron. Cuando tú tienes una necesidad, ¿cómo la suples, hermanita? Buenas tardes. Dios te bendiga. ¿Cómo suples la necesidad? ¿Cómo el mundo suple sus necesidades? Pues en forma autónoma, en forma personal, por sus propias fuerzas, por sus talentos, con su dinero, con sus recursos, con sus ahorros, etc. Bueno, pues aquí el pueblo de Dios no tenía esos recursos. La humanidad hoy no tiene recursos para confrontar lo que estamos viviendo. Y entonces el pueblo, en vez de clamar a Dios, fíjense qué palabra, hizo lo contrario, se quejó. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces nos hemos quejado con Dios? Entonces anota ahí lo que tienes que hacer. Ya te dije, lo primero, oír la voz de Dios. Para oír tienes que postrarte, humillarte y pedir perdón. Número 2, la queja es la provocación de la que está hablando aquí. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Fíjense que provocaron a Dios y lo tentaron. ¡Qué palabra tan fuerte! El único que puede tentar, ¿sabes quién es? Ya lo sabes, el enemigo de la humanidad, el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, el anticristo, o sea, Satanás. Ese es el tentador por excelencia, que de día y de noche está poniendo el pie, y cuando el hombre cae en la tentación, inmediatamente él mismo va y acusa. Entonces es el acusador, el tentador y el acusador. ¿Qué pasó? Como en la provocación, dice el Señor, en el día de la tentación en el desierto. Ya lo vimos, Éxodo, provocaron la ira de Dios. Primero se fueron contra su líder, que fue Moisés, y lo desconocieron. Así de sencillo. Siendo que habían visto las maravillas que hizo Dios a través de Moisés para sacarlos de Egipto. ¿Casualidad? ¿De qué los sacó de la esclavitud? ¿Y qué le mandó Dios a ese pueblo de Egipto para que los dejara salir? Plagas. Entonces las plagas vienen de Dios. Lupita, bendiciones. Plagas le mandó al faraón. Esto del COVID es una plaga. ¿Por qué mandó plagas y pestes y hambres y desastres? Ahí lo puedes revisar en Éxodo. Porque el faraón no dejaba salir al pueblo de Dios, o sea, al pueblo judío. No lo dejaba salir, y lejos de dejarlo salir, se endurecía más. Entonces fíjense la palabra, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de Meriba, en el desierto. Así como el faraón es un espíritu del diablo, se llama espíritu faraónico, o sea, de dureza. Pues hoy tienes que ponerte flojito y cooperando. La dureza, échala para afuera, entiende lo que hoy te está diciendo. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué pasó? Pues como se endurecieron, como murmuraron,
murmuraron contra Moisés, se quejaron con él, danos agua, danos de beber, le dijeron. Y Moisés dice, pues ¿yo qué? Pues ¿yo qué puedo hacer? Voy a clamar a Dios. Entonces es cuando ahí en Éxodo 17, lo vemos, cuando clamó concretamente en el versículo 2, 17:2, dice que la tentación en el desierto, la reclamación, la provocación, la murmuración. En el versículo 7, el reclamo. O sea, es lo mismo que pasó allá, es lo que nos está citando aquí. Pues es muy importante conocer ese pasaje bíblico, porque el pueblo murmuró. Y murmurar es uno de los pecados más enormes que tiene o que tenemos en estos tiempos, que la gente murmura por todo. Murmurar es hablar mal, chisme, falso testimonio, blasfemia. Todo eso es murmurar. Y me probaron, dice el versículo 9, y vieron mis obras 40 años. Fíjense, ¿qué hizo Dios? Murmuraron, el pueblo murmuró, y Dios los paseó durante 40 años por el desierto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El camino de Egipto a la tierra prometida, ahí a Canaán, donde hoy es Oriente Medio, donde está ahí las tierras de Palestina, Israel, ¿no? y Siria y Líbano y Jordania, todo eso son las tierras de Canaán, eran las tierras de Canaán. Bueno, el pueblo de Israel iba hacia allá, porque fue la promesa de Dios a Abraham. Abraham es el padre de todos los judíos. Y como en él vio verdaderamente fe, ya lo hemos platicado, ¿verdad? Ya lo hemos predicado, Abraham es el padre de la fe. Fe como la de Abraham no ha habido. Por eso es el padre. Bueno, hay otros personajes. Precisamente Hebreos 11 habla de los personajes que tuvieron fe y que hicieron grandes cosas. Entonces aquí anota también fe. Debes de tener fe en Dios. Y la fe significa confianza. Y entonces dejamos de murmurar y ahora tenemos fe. Es decir, nos dejamos de quejar que si el COVID, que si la economía, que si el presidente, que si Dios. Tentamos a Dios, le echamos la culpa a Dios. Y no es culpa de Dios, es culpa de la humanidad, porque la humanidad se ha separado de Dios. A causa de la cual, ya el versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Fíjense bien, 40 años anduvieron vagando. Dios puso a su pueblo a vagar en el desierto. Andaban dando vueltas, no encontraban el camino. ¿Por qué? Por ese pecado, por la murmuración, porque pusieron a prueba a Moisés, pusieron a prueba a Dios, tentaron a Dios, se quejaron. No te quejes hoy, dale gracias a Dios que has llegado hasta este día en plena pandemia y Dios te ha sostenido y Dios te ha aislado. Dios te ha mantenido al margen, lo hemos venido predicando todo este tiempo. El dintel, también en Éxodo, la última plaga que mandó Dios fue la muerte a los primogénitos ahí
en Egipto. Y entonces dijo el Señor a su pueblo: cubran el dintel de su casa con la sangre de un cordero. Hoy te dice lo mismo: cubre tu casa con la sangre del cordero. ¿Cuál es el cordero? El cordero de Dios, el cordero pascual, Jesucristo. Tienes que pedir cobertura por la sangre de Jesucristo a tu persona y a tu casa. Tu casa es tu casa, tu familia. Y no nada más los inmediatos, sino son generaciones. Jesucristo es la casa de David, fíjense cuántas generaciones. Entonces, cuando Dios habla tu casa, está realmente diciendo generaciones, hacia atrás y hacia adelante, y a los lados. Entonces dice, Dios lo puso a vagar 40 años. 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Fíjense bien, esa generación, esta generación está provocando lo mismo. Jesucristo, en su tiempo, cuando Él vino a manifestarse como el Salvador, pues vio la generación también desobediente. ¿Y sabes cómo le llamó Jesús? Generación adúltera. ¿Hasta cuándo he de soportaros o he de soportarles? A la generación. Y le estaba hablando al pueblo que creía en Dios. La humanidad no cree en Dios. El porcentaje de los que creen en Dios es muy chiquitito. Y los que creen andan vagando en el desierto porque se dejan llevar por falsas doctrinas y sacramentos. Y Dios es bien claro, dice: obediencia quiero, no sacrificios. No hay sacrificio, o sea, no hay sacramentos, no hay obras, vaya. Las obras no te llevan a Dios. El que te lleva a Dios es ¿quién? Jesucristo. Por tanto juré y dice: y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Entonces la gente no conoce los caminos de Dios. No han conocido mis caminos. ¿Sabes qué dijo Jesucristo cuando vino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y el día de hoy, el 3% de la humanidad cree en Jesucristo nada más. No conocen los caminos. No han conocido mis caminos, dice Dios. En ese tiempo y en este, no, la humanidad no conoce los caminos de Dios. Siendo que Dios ya envió al que es el camino, Jesucristo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuidado, cuidado, mucho cuidado aquí, por favor. Si oyeres mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. No endurezca tu corazón, porque Dios está tocando. Está tocando. El corazón duro, los que estén con corazón duro, no entrarán en mi reposo, dice el Señor. No entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo? Bueno, ya lo hemos predicado mucho también. La gente le tiene miedo a la muerte y por eso se aferran a quedarse en casa. Está bien que se queden en casa. No salgan si no tienen a qué salir. La gente nada más andaba en la calle
por cualquier cosa. Y la gente no se ocupaba de su ocupación realmente. Por andar en la calle. Entonces Dios, estas medidas son claras. Dios tuvo que poner orden, tiene que poner orden. Dios es un Dios de orden. Y no entrarán en su reposo. El que no escuche la voz de Dios hoy y no hablan de su corazón, sino que siga endurecido de su corazón, no entrarán en el reposo del Señor. Dice aquí muy claro. Y el reposo del Señor, ¿cuándo es? Pues es hoy, en esta vida y en la vida postrera. Y si tú no crees que hay vida después de esta vida, pues la Biblia te lo aclara. La Biblia te lo aclara. Hay vida después de esta vida terrenal. Y es la vida eterna. Y la vida eterna no necesariamente significa estar al lado de Dios. La eternidad es por siempre y para siempre. ¿Dónde quieres estar tú en la eternidad? ¿Dónde quieres estar tú hoy también aquí? También el reposo es aquí. Si tú sigues angustiado por las cuestiones que están sucediendo, no estás en reposo. ¿Y por qué no estás en reposo? Porque no puedes entrar en el reposo del Señor mientras tu corazón siga duro. Y mientras no escuches la voz de Dios. Dice versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está, clarísimo. Mirad hermanos, aquí ya es el autor de Hebreos hablando. Que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad, ¿qué es eso? Pues la gente no cree en Dios. La gente no cree que el COVID viene de Dios. La gente especula de que es fabricado en un laboratorio. Bueno, pues déjame decirte que todas estas plagas, todos estos acontecimientos, Jesús los profetizó, Mateo 24. Y los apóstoles le dijeron, dinos las señales, dinos lo que va a pasar en el fin del mundo, o previo. Y Jesús les dijo, estas son las señales. Vendrán, oirán, primero dijo, de guerras, rumores de guerras. Vendrán hambre, pestes, terremotos, o sea, calamidades. Vendrá también, dijo él, falsos, ¿qué? Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas y aún cristos que en mi nombre los engañarán. Lo dijo Jesús. ¿Y sabes qué hace la gente? Se deja engañar por los falsos. Aquí está escrito, esta es la verdad. En la Biblia. Pero no cualquier Biblia, ¿eh? Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. Los mormones tienen su propia escritura. Eso no es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que escudriñar las enseñanzas de Jesús que están plasmadas en los 4 evangelios y luego los apóstoles las replican. Todo el Nuevo Testamento de eso habla. Y finalmente Apocalipsis quita el velo de lo que viene. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, hoy es tiempo de oír la voz de Dios y dejar de ser incrédulo a las cosas de Dios para apartarse del Dios vivo, ¿eh? O sea, no creas que Dios está muerto, ni creas que Jesús murió. Mostró que Él venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y está sentado, dice la Escritura, a la diestra del Padre. Pero también dice que vendrá. ¿A qué va a venir? Pues a instaurar su
su reinado y a juzgar. A juzgar. Entonces, no entrarán en el reposo de Dios los que van a ser juzgados. Porque van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Y entonces lo que Jesús quiere es evitar ese juicio, evitártelo. Entonces no endurezcas tu corazón. Vamos rápido ya para afilarnos hacia la conclusión. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces el pecado es lo que te aparta, lo que nos aparta de Dios. Tenemos que, no debemos ser engañados por el pecado. No puedes ser engañado de que el COVID es esto, el otro. Aquí tienes que entender que todo viene de Dios. Así como Dios te alimenta, así Dios tiene que poner un estate quieto a la humanidad. Porque el desenfreno estaba a todo lo que da. La tranza, la murmuración, o sea, todos los pecados exacerbados, ¿no? Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces aquí ya nos estamos enfilando hacia Jesucristo, aunque lo hemos estado hablando todo el tiempo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No te dejes engañar por el pecado, no te dejes engañar por falsos profetas ni por falsos maestros. Hoy abre tu corazón, no lo endurezcas. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Fíjate bien, Dios los libertó y después murmuraron. Y Dios se enfureció. Y te dice hoy, no endurezcas tu corazón como en aquellos tiempos. No endurezcas tu corazón creyendo fantasías, creyendo falsas doctrinas, creyendo prosperidad. Dios dice y te promete que Él te sostiene y que te sustenta y que nada te faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El salmo más conocido. Jehová o Dios es mi pastor y nada me faltará. Entonces tú dices, pero es que a mí me falta una mansión, a mí me faltan viajes, me faltan viejas. Pues no. Lo que Dios promete es de acuerdo a tus necesidades reales, no a las irreales ni a tus fantasías. Versículo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Vas a esperar 40 años a que Dios esté disgustado contigo? Pues no, ni vas a llegar a 40 años, así como va la cosa. Ya no tarda mucho en venir Cristo. No tarda mucho. Pero Él dijo que no te encuentre dormido. Entonces, no endurezcas tu corazón. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Fíjense aquí, bueno, tienes que ir otra vez a Éxodo. Yo rápidamente se los digo. Dios arremetió contra los que murmuraron. Instantáneamente los eliminó, los mató. Y está hablando de una generación completa, generación completa. Tú revísalo. Fíjate quiénes son los que salieron. Números, libro de Números habla, por eso se llama Números, de los censos que se hicieron para contabilizar a la gente. Y entonces tú te vas a dar cuenta, y ahí te lo describe, cuántos salieron
luego cómo pues digamos, se reprodujeron, se multiplicaron, y finalmente cuántos son los que llegaron a la tierra prometida y quiénes. Aquí el punto es quiénes. Los que salieron originalmente no llegaron, esa generación no llegó, fueron poquitos. Bueno, ni Moisés entró, ya, para acabar pronto, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque Moisés también cometió una infracción, y se llama soberbia. Soberbia. Eso pues es tema de otra prédica. Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Fíjate que la ira de Dios fue contra los que murmuraron, contra los que pusieron a prueba a Dios, contra los que tentaron a Dios. No pongas a prueba a Dios, no tientes a Dios, abre tu corazón, rinde tu vida a Él hoy. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Con eso vamos a terminar. Abre tu corazón, quita la incredulidad, quita todo pensamiento que te lleve a negar a Dios. Dobla tus rodillas, póstrate ahí en tu lugar, cierra los ojos, dile: Dios, perdóname porque he pecado contra ti, he pecado contra mi líder que es Cristo, porque lo he desconocido, porque he murmurado contra Él, he murmurado contra Dios mismo. Perdóname, Dios, Jesucristo, te pido que me limpies, que tu sangre que diste en la cruz sea para que yo pueda entrar en el reposo con Dios. Sé que tú viniste a este mundo a morir, a dar tu vida por mí. Gracias, Jesús, te lo agradezco. Quizá no lo entiendo, pero sé que ese sacrificio lo hiciste por amor a mí. Gracias, Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que entres a mi vida, que ahora seas tú mi Señor, mi guía, el camino, el único camino, la verdad y la vida que me lleva al Padre. Gracias, Jesús. Gracias, hermanos. Gracias a todos los que hicieron de corazón esta oración. Entra en el reposo de tu Señor. No seas incrédulo, no endurezcas ya más tu corazón. De aquí para adelante empieza a escuchar la voz de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos. Amén.